Al estar en bipedestación, la cadera del paciente, la zona afectada, se va a flexionar. Como consecuencia, se va a provocar una flexión también de la rodilla del mismo miembro. Y por ello se va a provocar una discrepancia entre ambas piernas, que observamos que una va a estar ligeramente más larga que otra. En sedestación, observamos al paciente que se encorva hacia el lado sano, es decir, hacia el miembro que tiene la cadera sana, y lo que va a ocurrir con la cadera contraria es que se va a extender y la rodilla también se va a extender ligeramente, a diferencia de la posición de bipedestación. Continuamos con las exploraciones físicas de la cadera. En cuanto a las mediciones, empezaremos midiendo la longitud de los miembros inferiores, de manera siempre bilateral. Esta medición hay que hacerla con una cinta métrica desde las espinas ilíacas anterosuperiores hasta el maleolo interno. A continuación, mediremos desde el ombligo del paciente hasta ambos maleolos internos. Lo que se hará ahora será registrar la medición de la cadera y, si fuese un paciente sano, obtendrá a lo mejor una diferencia hasta 1,5 centímetros. En el caso de ser un paciente afecto, esa diferencia puede ser mayor a 1,5 centímetros. Lo que vamos a ver ahora es la circunmetría del muslo para comprobar si hay atrofia muscular, sobre todo del músculo cuádriceps. Es importante que siempre se mida a la misma distancia de la rodilla, para que en posteriores exámenes, si es otro examinador, sepa hacerlo del mismo modo. En el caso de mi compañera, lo he hecho a una distancia más o menos de 5 centímetros en cada pierna. Lo normal es que si hay un cuádriceps afecto, sea el de la cadera afecta y por tanto sea el que menor mida. Para ver si hay diferencias entre la rotación interna y la rotación externa de las dos caderas, lo que hará el paciente es colocarse en decúbito supino. El fisioterapeuta tomará la rodilla y el talón de la pierna afecta del paciente, lo llevará a flexión de 90 grados de cadera y realizará rotación interna y rotación externa, quedándose con la referencia de esta pierna. A continuación hará lo mismo con la otra pierna. Y notará los bloqueos, restricciones o chasquidos en ambas piernas y lo anotará posteriormente. Del mismo modo comprobaremos la abducción y la aducción bilateralmente. La palpación se utiliza para familiarizarnos con los síntomas del paciente. Para ello es necesario conocer la anatomía topográfica. El fisio a continuación palpará estructuras anatómicas como la columna lumbar. Vamos palpando una por una. La articulación sacroiliaca. Los isquiones. La cresta ilíaca. Y por último, la cara lateral del trocánter mayor.
Con estos puntos, el fisio obtendrá información acerca del dolor y de los síntomas del paciente. Para diferenciar el dolor muscular del articular, utilizaremos una prueba muscular resistida manualmente. Sube la pierna. Si se sospecha que hay una lesión en un grupo específico muscular, la contracción resistida deberá reproducir los síntomas localizados. En cambio, si el dolor proviene tanto de una movilización activa como pasiva, ¿te duele? la afectación será articular. A continuación vamos a ver las pruebas especiales. Entre ellas encontramos el test de la serie. El fisioterapeuta elevará la pierna de forma pasiva del paciente previamente colocado en decúbito supino. Esta prueba se utiliza para evaluar si hay dolor a nivel radicular o hay una irritación de los nervios lumbares. De manera que si vemos que hay dolor a menos de los 30 grados de flexión, significa que hay una afectación de la articulación sacroiliaca o hay espasmos en el músculo piramidal. Si la afectación es entre los 30 y los 70 grados, habrá afectación de los discos intervertebrales o de la articulación lumbosacra. Y por último, si el dolor aparece a más de 80 grados de flexión, habrá una afectación de la articulación lumbar. La prueba de Patrick Faber. Lo primero que se hará es colocar al paciente con la pierna en flexión, abducción y rotación externa, colocando el tobillo de la pierna afecta sobre la rodilla contralateral. Observamos que es una posición en 4. Esta prueba sirve para determinar si el dolor es originado en la articulación sacroiliaca o si el paciente localiza el dolor en la región anterolateral de la cadera. ¿Dónde te duele? También con esta prueba lo que hacemos es una medición de la distancia de la cara lateral de la rodilla a la camilla en la posición en 4. Y ahora se comprueba con la pierna contralateral. Se supone que la medida de la pierna afecta debe ser mayor que la medida de la pierna sana. A continuación vamos a ver la prueba Log Roll Test o prueba del rodillo. Esta prueba es la única prueba que es más específica para la patología de la cadera. Con el paciente en decúbito supino y las dos piernas en extensión, lo que hará el fisioterapeuta será movimientos suaves a modo de rodillo. Rotación interna, rotación externa. Y lo que hará el paciente es decirle si le duele o no a ese movimiento. ¿Te duele? Sí. Esta prueba también se puede utilizar para el diagnóstico de la artritis séptica de cadera. La prueba de Trendelenburg se utiliza para determinar la debilidad del glúteo medio. El paciente colocado en bipedestación lo que va a tener que hacer es elevar la pierna sana. Cuando el glúteo medio está débil, la cadera se cae. Y ahora comprobamos con el lado contrario. Observamos que la cadera se mantienen al mismo nivel. La última prueba que vamos a ver es para testar posibles osteopatías dinámicas del pubis. Para ello, el paciente se coloca en decúbito supino con los talones apoyados sobre la camilla y así las caderas y las rodillas permanecerán en flexión. A continuación, el fisioterapeuta le pedirá movimientos resistidos de aducción y abducción. En el caso de que haya una osteopatía dinámica de pubis, el paciente sentirá dolor a los movimientos resistidos de aducción. La flexión forzada con rotación interna es una de las maniobras más sensibles que pueden provocar síntomas asociados con la patología de cadera. Esta prueba se dice que es de choque por provocar síntomas asociados con pinzamiento fémoro-acetabular. Al ser una maniobra incómoda, hay que tener en cuenta que es importante comparar la respuesta tanto de un miembro como del otro.
En la misma posición que la prueba anterior, lo que hace ahora el fisioterapeuta es forzar la cadera a abducción y rotación externa. Si al paciente le duele, significa que habrá una afectación del labrum o del cartílago.